Bueno, cordial saludo, mi nombre es Kevin Moncayo y en esta oportunidad voy a exponerles sobre asistencia diagnóstica a través del procesamiento de señales bioeléctricas y lo que corresponde a electrocardiografía. Bueno, el contenido de la exposición. Primero vamos a hablar un poquito sobre la historia, luego hablaremos sobre la definición de lo que es la electrocardiografía. Posteriormente hablaremos sobre la señal de referencia y sus características. Continuaremos con la generación de la señal de referencia. Posteriormente hablaremos sobre patologías y señales identificadas y finalmente hablaremos sobre algunas aplicaciones y equipos actuales. Bueno, sobre historia podríamos comenzar hablando sobre el físico italiano Carlo Matteucci, el cual muestra cómo la corriente eléctrica acompaña a cada latido cardíaco. Eso ocurre en 1842. Otro aspecto importante ocurre en el año de 1872, en donde el físico francés Gabriel Lippmann inventa un electrómetro capilar. Este instrumento es utilizado en 1876 por Marie. Aquí tenemos la foto de Etienne Jules Marie, el que menciono, en el año de 1876, el cual usa el electrómetro capilar inventado en 1872 para registrar la actividad eléctrica de un corazón de rana abierto por disección. Este es como el aspecto fundamental de la electrocardiografía. De aquí, este es el aspecto por el cual se conoce como que nace la electrocardiografía. Bueno, posteriormente podríamos hablar al año de 1887, donde el físico británico Angus Waller publica su primer electrocardiograma humano, ¿sí? En 1889 ocurre un hecho importante en donde el físico holandés William Einthoven se encuentra a Waller, el señor que publicó el primer electrocardiograma humano, y demuestra su técnica en el primer Congreso Internacional de Fisiólogos. Desde ese entonces, William Einthoven se hace cargo de la técnica de la electrocardiografía. Posteriormente, en 1893, William Einthoven, que ya se había hecho cargo de la electrocardiografía como tal, introduce el término electrocardiograma en el encuentro de la Asociación Médica Holandesa y posteriormente reconoce que fue Waller el primero en usar ese término. En 1895, Einthoven, usando el electrómetro improvisado y una fórmula de corrección desarrollada independientemente de la de Burch, distingue las 5 deflexiones, de las cuales se las denomina con las letras PQRST, sí, que son las que vamos a ver más adelante. En 1924, William Einthoven gana el premio Nobel por la invención del electrocardiógrafo y en 1942 se culmina la técnica del electrocardiograma. Esta técnica la culmina Emanuel Goldberger, el cual aumenta el umbral de las derivaciones. Él publica sus derivaciones, que son denominadas como ABR, ABL y ABF. ABR es el electrodo que se ubica en el brazo derecho, ABL es el que se ubica en el brazo izquierdo, en la muñeca del brazo izquierdo, y ABF es el electrodo que se ubica en el pie izquierdo, en el tobillo del pie izquierdo. Junto a las 3 derivaciones de Einthoven, que son la 1, la 2 y la 3, posteriormente las vamos a ver y las vamos a presentar, y las 6 derivaciones precordiales, que complementan el electrocardiograma convencional de 12 derivaciones que actualmente utilizamos y conocemos. Listo, bueno, eso es todo sobre historia. Entonces, la definición: la electrocardiografía consiste en el registro gráfico de la actividad eléctrica que se genera en el corazón. Aporta datos sobre función cardíaca, trastornos del ritmo y de la conducción, entre otros. Su normalidad no siempre descarta afectación cardíaca. La señal
electrocardiográfica se genera de la siguiente forma. Entonces, estas son las derivaciones de las cuales hablamos anteriormente. Estas son la derivación 1, 2 y 3. Son formas de medir el electrocardiograma. Aquí el polo positivo, aquí el polo negativo y así sucesivamente. Bien, las ABR, ABL y ABF que mencionábamos, cómo se hace la ubicación de los electrodos para hacer esas respectivas mediciones, ¿cierto? Aquí está cómo se mediría y cómo se visualizaría la señal. Y estos son las derivaciones precordiales. Esta es la vista de un torso, como quien dice un slide de un torso. Este es el slide del corazón. Y vemos cómo van ubicados los electrodos para poder captar la señal y cómo se captaría en cada una de las señales. Miren que la que se toma es la B6, donde se puede ver el complejo PQRS, toda la señal, no solo el complejo, sino toda la señal PQRST y la U, que a veces aparece. Bueno, la señal electrocardiográfica aquí está definida. Entonces se define como ondas, como segmentos y como intervalos. Y bueno, y también hay un complejo que prácticamente son como 3 ondas juntas. Bueno, comenzamos hablando sobre el corazón y cómo se genera esta señal PQRST-U. Este es el corazón visto desde arriba y esto es un corte que se le hace al corazón desde arriba. Entonces identificamos claramente las dos ventrículas y las dos aurículas. Aquí tenemos la aurícula izquierda, aquí estaría la ventrícula izquierda, aquí estaría la ventrícula derecha y la aurícula derecha. ¿Listo? Entonces vemos cómo se va generando la señal del electrocardiograma. Entonces la parte roja comenzaría generándose en la aurícula derecha. La mitad del complejo de la onda P es generada en la aurícula derecha. Entonces esta onda es una señal eléctrica, ¿sí?, que se genera al transmitir el impulso eléctrico en el corazón. O sea, el impulso eléctrico que pasa de las aurículas a las ventrículas es lo que genera la onda, pues la señal electrocardiográfica. Eso es lo que genera esta señal, ¿sí? Es ese impulso eléctrico. Entonces ese impulso eléctrico va recorriendo el corazón y nos va generando una serie de picos u ondas, y eso es lo que genera la señal. Entonces aquí lo podemos ver claramente. La primera mitad de la onda P es generada en la aurícula derecha, luego ese impulso eléctrico pasa a la aurícula izquierda, posteriormente esa parte de referencia, ese segmento PR, se denomina así, segmento PR, aquí lo podemos ver, es el que se genera en el nodo auroventricular. Y posteriormente, bueno, el paso de ese impulso eléctrico a las ventrículas es lo que genera el resto de la señal. ¿Listo? Aquí podemos ver que desde el complejo QRS hasta el final de la onda T es lo que corresponde al fenómeno de sístole. El fenómeno de sístole, también conocido como la contracción del corazón. Cuando se contrae el corazón, se genera desde aquí, desde el inicio, desde el final del segmento PR, aquí lo podemos ver, lo que corresponde a sístole, hasta el final de la onda T. Y diástole es el resto de la señal, desde el inicio de la onda U hasta el final del intervalo PR. Listo. Bueno, para analizar una señal nosotros tenemos que evaluar o tener en cuenta las convenciones que utilizan los médicos actualmente. Una de estas convenciones es el uso del papel electrocardiográfico, el cual nosotros deberíamos reproducirlo en el software que se le va a presentar al médico
¿sí? Para que mantenga las mismas convenciones que el papel tiene, y el doctor que hace el análisis pueda identificar, el doctor, bueno, el médico, el especialista que hace el análisis puede identificar la patología adecuada, ¿sí? Bueno, las características de este papel básicamente son las siguientes. Es un cuadrado, ¿sí? El cual se divide en 100 cuadros, 10 por 10. En el eje vertical nosotros vamos a tener el voltaje, ¿sí? Todo el eje vertical va a corresponder a 1 milivoltio, o sea que cada uno de estos cuadritos va a corresponder a 0.1 milivoltios. Y en el eje horizontal nosotros vamos a tener el eje del tiempo, donde vemos que la mitad de los cuadros corresponderá a 0.20 segundos, o sea que cada cuadrito pequeño corresponde a 0.04 segundos. La velocidad de trazado de la señal básicamente corresponderá a 25 milímetros por segundo. Bueno, vamos a analizar en este momento ya las patologías de estas señales. Comenzaremos hablando sobre la onda P. La onda P debe ser una onda pequeña y redondeada, como la vemos aquí, positiva, con amplitud menor a los 0.3 milivoltios, ¿sí? O sea, no tiene que tener una amplitud mayor a 3 cuadritos de estos, a los 0.3 milivoltios. Esa es la onda P. Cuando esta es mayor a los 0.3 milivoltios, o sea, como en este caso, miremos que es más grande de 3 cuadritos, se relaciona con un crecimiento de la aurícula derecha, ¿sí? Ahora, cuando la morfología de la onda P tiene apariencia como de una letra M, como en este caso, se correlaciona con el crecimiento de la aurícula izquierda, y esto a su vez a enfermedad de la válvula mitral. Eso es como lo más general sobre la patología de la onda P. Bueno, respecto a las patologías del complejo QRS, bueno, esta pequeña que vemos nosotros aquí es la onda Q. Nosotros lo vamos a denominar así como onda Q. Cuando la onda Q, esta onda Q muy probablemente a veces no aparece, así como este caso, o sea, no es muy pronunciada, ¿ya? Pero cuando la onda Q es mayor a un cuadro de duración, o 0.04 segundos, o sea, la duración de esa onda es mayor a eso, y de amplitud mayor a los 2/3 de todo el complejo QRS, o sea, sería como desde aquí hasta este pico de abajo, o sea, solo el complejo QRS. Si esta onda Q es mayor a los 2/3 de esta señal, como ocurre aquí en esta patología, entonces, no, perdón, en esta patología no ocurre, pero si esta onda Q es mayor a eso, entonces se identifican patologías como la necrosis miocárdica o cicatriz. Bueno, la amplitud de la onda R, que es la que sigue, esta es la de abajo, era la Q, esta es la R. La amplitud de la onda R es variable dependiendo de muchos factores, como la complexión del paciente, la presencia de enfermedades pulmonares obstructivas, un taponamiento cardíaco o hipotiroidismo. Y esta onda R ocurre, o sea, se genera cuando se despolariza el ventrículo izquierdo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Esta es la onda R. Bueno, la onda S corresponde a la despolarización del ventrículo derecho. Es la de acá abajo. Sí, esta se genera con la despolarización del ventrículo derecho. Bueno, el complejo QRS, o sea, todo lo que está aquí rayado en blanco, debe durar entre 0.08 a 0.12 segundos, o sea, de 2 a 3 cuadros del papel electrocardiográfico. Cuando se encuentra con una duración mayor, se denomina QRS ensanchado, como el caso que lo podemos ver aquí. Y generalmente se encuentra asociado a bloqueos de rama, tanto izquierda como derecha, o patologías como hipercalemia,
hipotermia, hipertrofia ventricular izquierda o derecha. En el caso de que aparezca una segunda deflexión, como es este caso de aquí, miren este otro cacho acá, una segunda deflexión positiva, ¿no? Es positiva, se denomina R' y este fenómeno está asociado a otras patologías. Bueno, la onda T corresponde a la repolarización ventricular. Esta es la onda T y se genera cuando se repolariza en los ventrículos. Este es un fenómeno necesario para una nueva despolarización. ¿Sí? Entonces, para que ocurra el fenómeno de los latidos, tiene que haber esos dos cambios, que es la despolarización y la repolarización. Bueno, la repolarización, un fenómeno que cabe resaltar es que la repolarización auricular no se observa en la señal porque es un fenómeno de muy baja amplitud, pero igual sucede. Bueno, las alteraciones de la onda T pueden ser una onda invertida, aplanada o bifásica. ¿Sí? O sea, que la onda T se aplana o esté hacia abajo, o que tenga parte positiva y negativa. Bueno, el intervalo PR es de suma importancia para el estudio de la comunicación eléctrica. Este que tenemos aquí es el intervalo PR. Este es, como lo dije, un fenómeno de suma importancia para el estudio de la comunicación eléctrica auriculoventricular, ¿sí? Debe medir de 0.1 a 0.2 segundos. Si no mide eso, se pueden inferir patologías como de arritmias. Bueno, para terminar con la explicación, bueno, aquí vamos a hacer la distinción entre ondas, segmentos e intervalos. Bueno, la onda, una onda se define como una deflexión, ya sea positiva o negativa, a partir de la línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica es como la onda, la referencia, el ground, la tierra, o la onda cero, la que corresponde a cero en el eje vertical. Ya, entonces aquí tenemos un ejemplo de una onda. Bueno, segmentos son los pedazos de la señal que corresponden a la señal isoeléctrica o que son nulos, como el segmento PR o el segmento ST. ¿Sí? Y aquí tenemos un intervalo PR que comprende tanto el segmento PR como la onda P. Ese es el intervalo. Son formas que se utilizan convencionalmente para designar partes de la señal electrocardiográfica. Bueno, finalizando con el intervalo QT, podemos mencionar que la duración de este intervalo varía porque es dependiente de la frecuencia cardíaca. Entonces se tiene una fórmula matemática, ¿sí?, para relacionar esto, la cual dice que a mayor frecuencia cardíaca, menor duración de este complejo y viceversa, ¿sí? Para adaptar la duración del intervalo QT a la frecuencia cardíaca se utilizan fórmulas, ¿sí? Y las patologías de este intervalo están asociadas a arritmias cardíacas. Bueno, finalmente, hablando sobre asistencia y equipos, vamos a hablar sobre los tipos de monitoreo cardíaco ambulatorio. Existen 4 tipos separados de monitoreo cardíaco ambulatorio, ¿sí? Estos son el monitoreo Holter, el monitor inalámbrico con correa, el registrador de eventos y CardioNet, que es telemetría ambulatoria móvil del corazón. Bueno, el monitoreo Holter básicamente se describe como un dispositivo pequeño que se le ubica a una persona en donde los cables del aparato están adheridos a electrodos. Usualmente se utilizan 5 fijos en el pecho. Y se le darán instrucciones al paciente para que mantenga actividades diarias por las próximas 24 horas. Después el
devolverá el aparato y se le efectuará un análisis sobre los datos que éste haya tomado. Algunos aparatos de monitoreo Holter tienen algún botón de activación para que usted pueda presionar y grabar la señal si usted siente algunos síntomas. Bueno, también tenemos el monitor inalámbrico con correa, el cual registra varios minutos de una vez y luego comienza de nuevo. Es para tomar distintos como tipos de señales, ¿ya? Bueno, este monitor inalámbrico utiliza varios tipos de electrodos, como por ejemplo una correa para la muñeca, un accesorio para el dedo o bandas en el pecho. Igualmente que el anterior, va a grabar las patologías, pues la actividad física en el día de una persona para tratar de identificar patologías. El registrador de eventos básicamente se activa cuando usted tiene síntomas. Este aparato puede estar en una pulsera elástica con un botón de activación o un aparato del tamaño de un localizador que usted presiona en su pecho. Finalmente, CardioNet es un servicio especial propio para controlar los latidos cardíacos de manera continua y responderá inmediatamente si detecta un evento grave. Vemos que ya este nivel de CardioNet es un poco complicado, ¿no?, implementar, porque básicamente es un dispositivo que toma acciones por sí solo, identificando pues la complejidad, o teniendo en cuenta la complejidad de la señal cardíaca. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Este es el monitoreo Holter. Vemos cómo están los 5 electrodos distribuidos en el pecho y cómo se toma el electrocardiograma. Este es un monitor inalámbrico con correa. Miremos que puede ser, utiliza otros tipos de electrodos, ¿no? Y listo, esa es la bibliografía que se utilizó. Muchas gracias y agradezco la atención prestada.